Hola, bienvenidos a una charla más virtual de este ciclo de pláticas que estamos ofreciendo para las actividades de formación integral, las AFI, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial con un tema súper interesante que vamos a muy ad hoc con estos tiempos. El tema es el manejo de crisis y justamente tenemos aquí a Francisco Ramírez. ¿Quién es Francisco Ramírez? Bueno, él es fundador de la agencia de publicidad República Urbana y también es cofundador de la agencia República Digital. Eh, Estudió la carrera de comunicación con especialidad en publicidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es orgullosamente egresado de nuestra facultad. También cuenta además con una maestría en dirección de comunicación corporativa por la Universidad de Barcelona y un diplomado en mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Y pues bueno, en sus más de 25 años de carrera ha realizado campañas publicitarias para más de 200 empresas y sus marcas. Él, por ejemplo, también ha sido presidente de la APA, que recuerdo también con mucho gusto, las agencias de publicidad asociadas, AC, y fue fundador del Círculo Creativo Monterrey. En 2009, de hecho, su trayectoria fue distinguida con el reconocimiento a la excelencia profesional que otorga justamente la Universidad Autónoma de Nuevo León a los egresados más destacados. Y yo quiero destacar también que Paco Francisco ha sido miembro del Consejo Consultivo Externo de la Facultad también, ha ayudado en el diseño de carreras, programas, etcétera. Entonces, Paco, pues qué gusto tenerte aquí. Ya Muchas también te gracias. conozco de hace ya, pues, yo creo unos 10 años, ¿no? Sí, 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 Y, fácil. pues muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos este espacio, por estar aquí con algunos alumnos que van a estar en vivo ahorita, pero como te comenté anteriormente, este video va a quedar grabado para toda la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que recordamos hoy tenemos la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, licenciatura en Mercadotecnia y Gestión de la Imagen y la licenciatura en Periodismo Multimedia. Así que bueno, Paco, te cedo las palabras, bienvenido. Perdón, te cedo el Muchas, micrófono, bienvenido. muchas gracias, Felipe. Digo, pues me honras, me encantó la idea de que me pudieras invitar. Tratar de compartir algo de lo que hemos aprendido y pues iniciar un diálogo con los estudiantes y ver en qué más los podemos ayudar. Yo soy, como bien dices, orgullosísimo egresado de la facultad y siempre he tenido muy buenos recuerdos, tengo muy buenos amigos y me encanta regresar. Entonces, pues en lo que los pueda, en lo que les pueda servir. Bien, Gracias. entonces, si quieres empezamos, voy aquí a compartir mi pantalla y nos vamos aquí a- muy bien. Pues bueno, yo les voy a hablar de un tema muy interesante que es el manejo de crisis. Es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona bastante, me atrae. Creo que, aunque ustedes no lo crean, gran parte de las empresas en México no tienen un área de manejo de crisis o no tienen muchos de los elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, es muy bueno de alguna manera como sembrar una semillita en los jóvenes para que se vayan interesando en estos temas y de alguna manera nos ayuden a promover este tipo de estructuras que son muy importantes, dado que, digo, se los juro, yo creo que en México, incluso muchos países europeos, son pocas realmente las empresas que se preparan para una crisis y una crisis como ahorita vamos a ver, pues nos puede pegar a todos en cualquier momento. Pues bueno, la charla se llama Manejo de Crisis, soy Francisco Ramírez Fonseca y vamos a ver los temas que vamos a platicar. Primero vamos a tener una introducción pues, ponerlos un poquito en contexto de, de qué son las crisis. Nos vamos a ir pasito a pasito, qué es una crisis, ahora sí una crisis de comunicación, cuáles son las causas, los tipos de crisis. Vamos a hablar de ya cuando tenemos una crisis, cuál es la gestión y los protocolos de comunicación. Y finalmente, vamos a enfocar esta charla en lo que sería una crisis en redes sociales, ¿no? Vamos a platicarles ahí de un caso y algunas soluciones que se le pueden dar. Bien, entonces vamos a empezar con la parte de la introducción. Yo les quiero platicar este caso
que sucedió a finales de la década de 1970. Imagínense, estamos a finales de los 70 y la cerveza Corona decide dar el brinco, empezar a exportar el producto a Estados Unidos. Y en poquitos años, para 1986, ya estaba en el segundo lugar en el ranking de las cervezas de importación. La cerveza número uno era la Heineken, y aunque la cerveza, como decía, había llegado a Estados Unidos apenas a finales de los 70, en 1979, pues había sido se convirtió en una cerveza que fue bastante exitosa desde el principio, ¿no? Ustedes saben, desde un inicio Corona ha tenido toda esta publicidad de ser relajada, feliz en la playa, etcétera, y se convirtió pues en uno de los productos pues más populares y más importantes en Estados Unidos. Entonces, pues hasta ahí todo va bien, la cerveza Corona va creciendo, está ya en segundo lugar. ¿Y qué pasa? Pues que de repente en el año de 1987 comenzó a correrse un rumor en Estados Unidos acerca de que los trabajadores mexicanos estaban poniéndole orina a la cerveza Corona que se exportaba a Estados Unidos. Decían, oye, es que los mexicanos, en un afán de revanchismo con su vecino odiado del norte, pues le están poniendo pipí a la cerveza, y luego aparte, para acabarla, pues la cerveza viene en un envase transparente de color amarillo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un rumor maligno, mañoso, que de alguna manera empieza a corroer este éxito que estaba teniendo la cerveza Corona en Estados Unidos. Y pues, ¿qué pasa? En un tiempo muy corto, las ventas caen hasta en un 80%, ¿no? Entonces, como les digo, este es un rumor que genera una crisis. Entonces, la compañía que importó Corona o el distribuidor de Corona en los Estados Unidos decide investigar el asunto, pues porque estaban muy preocupados de cómo era posible que las ventas se hubieran venido a pique, y que empiezan a darse cuenta que existe pues todo este tema de todo este rumor maligno, mentiroso, y hacen una investigación muy profunda en los Estados Unidos, y pues después de varias semanas se dan cuenta que el origen del rumor es un distribuidor de Heineken en el estado de Nevada. Ellos ya estaban exportando la cerveza a 25 estados de la Unión Americana, pero un distribuidor que se llamaba Luce and Son Incorporated del estado de Nevada fue quien parecía que había empezado a dejar salir ese rumor, precisamente con el miedo de que Corona estaba creciendo cada vez más en el gusto de los americanos. Sobre todo Corona se posicionó muy bien con los grupos o los segmentos de mayor poder adquisitivo, entonces que era donde Heineken también tenía como con mucha fuerza. Entonces, al final de cuentas, todo esto genera que Corona expone a este distribuidor. El distribuidor tiene que hacer retractarse de esta situación, y pues Corona lo demanda por daños y prejuicios, y al final de cuentas eh, pues gana la demanda. Sin embargo, el problema fue que el costo o la pérdida en cuanto a la relación, o digamos la reputación de la marca, es demasiado, demasiado alta, y a Corona le toma pues muchos miles y miles y millones de dólares volver a limpiar esa reputación. Entonces, imagínense cómo un simple rumor puede poner de rodillas a una empresa de este tamaño. Afortunadamente, pues Corona es una empresa que tiene pues los medios como para soportar algo así y poderse levantar, pero muchas empresas pues no. Y en el mercado, nosotros que nos dedicamos al marketing, pues hemos tenido en algunas ocasiones, hemos conocido casos parecidos de este tipo de rumores que pueden surgir desde un competidor, o pueden surgir de alguien con una agenda malintencionada, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante saber cómo reaccionar ante una situación como esta. Y luego les traigo otro caso. Este caso es de la Volkswagen.
O sea, en Estados Unidos hay, digamos, sus políticas ecológicas en cuanto a la emisión de gases contaminantes, pues son extremadamente duras en comparación con los de la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos cambia sus políticas y por ahí de principios, a mediados de la década pasada. Y Volkswagen, pues dice, oye, pues ahora tenemos que desarrollar un motor de diésel mucho más eficiente para complementar todas estas nuevas reglamentaciones que nos está poniendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces los ingenieros de Volkswagen, en lugar de ponerse a desarrollar un mejor motor, pues lo que hacen es que se ponen a desarrollar un software que engaña a la computadora que mide las emisiones. Entonces esto estoy hablando de la mitad de la primera década de este siglo. Pasan 10 años fácilmente donde ellos están engañando, y en septiembre de 2015 pues se descubre todo, ¿no? Y se descubre porque digamos, la autoridad en Estados Unidos o la agencia que se encarga de todo esto, pues se da cuenta que pues no le están checando los números, ¿no? De este, estos autos de Volkswagen que dicen que emiten algo, pero en la realidad están emitiendo otro, aunque a la hora de hacerles la prueba, pues resulta que sí la pasan. Entonces, pues empiezan a investigar y finalmente uno de los ingenieros admite que, pues, sí estaban haciendo trampa. Entonces, todo esto le genera una terrible, eh, pues, un golpe muy fuerte a la reputación de la marca, o sea, porque admitieron, como dice aquí, que habían vendido casi 600,000 vehículos en Estados Unidos que tenían este software. Igual también lo habían vendido en Europa con ese software mañoso. Sin embargo, en Europa las leyes no eran tan estrictas, entonces en Europa sí pasaba, pero en Estados Unidos no. Entonces, todo esto viene a afectar pues, la imagen de la marca, y es donde pues se requiere una buena estrategia de manejo de crisis para ayudar a que la marca pues no sucumba o llegue incluso a desaparecer, porque pues por un lado tenemos a la autoridad de Estados Unidos muy molesta, pero por otro lado también tenemos a los usuarios. Entonces, nada más para que se den una idea, el escándalo ha costado a la compañía cerca de 29,000 millones de dólares, ¿no? Porque incluso hubo un momento en que se tuvo que hacer una recompra de productos de parte de Volkswagen, comprarle los productos a los usuarios. Otro ejemplo de una crisis que te puede estallar, pues es el Me Too, ¿no? Todo este movimiento que surge, pues muy enfocado primero en Hollywood, pero que va creciendo, y de repente hay el Me Too de los escritores y el Me Too de las empresas de publicidad y el Me Too. Entonces, tú como empresa, pues de repente, imagínate, te estalla un tema de estos y pues tienes que actuar de una manera rápida, porque a lo mejor tu mismo presidente de la compañía resulta acusado. Mucho de esto pues también se daba o se dio mucho en el anonimato. Entonces son cosas que pues, vamos a ir analizando, o sea, deshebrando para ver cómo es la anatomía de una crisis y cómo debemos de responder. Eh, pues bueno, yo creo que como comunicadores nosotros tenemos muchas áreas en las que nos podemos desenvolver, pero en lo que es la comunicación de crisis me parece que es una de las más apasionantes, ¿no? Porque las empresas confían en nosotros, los comunicadores, para que seamos capaces de gestionar una crisis, y la comunicación corporativa definitivamente ayuda en todo esto, ¿no? Los comunicadores nunca debemos de perder la calma, porque nosotros somos los que precisamente cuando hay una crisis generalmente es un caos en la compañía, todo el mundo está sin cabeza, nadie sabe qué hacer, y nosotros debemos de ser como el elemento que pone la calma en la tormenta, somos quien aportamos la serenidad al caos, ¿no? Entonces, antes de definir la comunicación y las acciones que se van a hacer,
pues tenemos que tener una serie de protocolos, situaciones que nos van a permitir generar una estrategia y ver exactamente qué es lo que vamos a comunicar. Eh, Como dice aquí, el tema aquí es salvar la reputación de la marca, ¿no? O sea, el valor de la marca está directamente relacionado con su reputación. Ya sabemos que el valor de la marca es un valor intangible. Una marca no es, por ejemplo, Nike o Apple no vale por los ladrillos de las compañías, de los terrenos donde se fabrica. O sea, la marca vale en sí por lo que la gente, digamos, piensa de esa marca. O sea, lo que un consumidor piensa de un producto, ese es el valor de marca. Entonces, cuando eso se ve dañado, digo, es un tema que puede ser terrible, o sea, para una compañía. Entonces, como dice aquí, un elemento indispensable es la reputación, que es precisamente que el consumidor confíe en ti, ¿no? Y la reputación la podemos extrapolar a todo, o sea, porque la reputación de una persona, pues prácticamente es lo más importante, o sea, debemos de cuidar mucho, yo creo que lo que más que debemos de cuidar es la reputación de nosotros como profesionales. Entonces, imagínense una marca de la cual dependen pues muchos factores. Entonces, todo esto está relacionado una cosa con la otra, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta muy claro que cuidar la reputación nunca debe ser un gasto, ¿no? O sea, más bien debe ser considerado como una inversión, porque pues cuidar una reputación a veces que tú tienes que hacer un recall, se le llama de productos, porque tú te diste cuenta que un producto, aunque nadie te ha reclamado, por ejemplo un coche, te estás dando cuenta que un producto trae un freno mal o trae, y a lo mejor te va a costar millones de dólares hacer el recall y hacer ese cambio, pero tú lo haces porque, aunque sabes que te va a costar, pues a ti lo que te preocupa o lo que te motiva más bien es cuidar la reputación de la marca. Este señor es Warren Buffett, es uno de los hombres más ricos del mundo, siempre está en el top 10. Es un inversionista que se le llama el gurú de Wall Street porque este señor donde pone su dinero siempre genera más dinero. Y fíjense que este señor que es un genio de las finanzas, pues dice esto, dice, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pongo aquí al buen Abimael Salas, porque al final de cuentas nosotros como comunicadores, como encargados de la gestión de marca, encargados del manejo de crisis, nos debemos de ver como meteorólogos, es la palabra. O sea, somos personas que nos vamos a dedicar a anticipar, a predecir una serie de tormentas o crisis que acechan a las organizaciones. Y la palabra anticipar, pues es una palabra clave en el mundo de la comunicación de crisis. O sea, nosotros nos tenemos que sentar, ahorita vamos a ver con este think tank, que es un grupo de personas, a imaginarnos todas las crisis que podría haber y desarrollar un protocolo para cada situación. Entonces siempre tenemos que estar pensando qué es eso que nos puede meter un autogol, o sea, qué puede pasar en el producto, en el servicio, lo que sea, que nos puede meter en problemas, ¿no? Lo peor que puede suceder es que una organización esté en una crisis sin saber que está en una crisis y continúe como si nada pasara, ¿no? Muchas veces cuando te das cuenta, pues a lo mejor ya es muy tarde. Y pues en cualquier momento puede estallar una crisis, por lo cual, pues como les digo, es importante tener pues ese manual, ese serie de pasos que tenemos que hacer, pues precisamente para no estar en ningún problema. Como les digo, pues las crisis generalmente pues nunca llaman para entrar, se presentan pues de manera, se puede decir que inesperada, pero pues una empresa profesional siempre va a estar como a la virusa para estar ahí listo en cualquier situación que se pueda presentar. Por ejemplo,
No sé si recuerden, hace algunos años, un par de años, hubo un avión de Aeroméxico que creo que en Zacatecas, parece que era Zacatecas, Felipe, tú que eres de por allá, sí, ¿verdad? Era por allá, ¿no? Bueno, No me acuerdo. de Aeroméxico Connect iba despegando, creo que era Zacatecas. Ah, no, Durango, aquí dice Durango, el gobernador de Durango, sí, era en Durango. Imagínense, el avión está perfectamente bien en la tarde, listo para despegar y pues se prepara para su despegue. La torre de control le dice adelante, el piloto puede despegar. Despegan y a los pocos metros de haber levantado vuelo, pues vuelve a caer en tierra y a los minutos se incendia. Y pues afortunadamente eran 104 pasajeros, pues nadie resulta herido. Entonces, pues aquí la situación es que pues empieza toda una serie de rumores y si tú ibas a volar y dices, pues a lo mejor Aeroméxico no está cuidando bien, pues, y peor, empiezan a hacer las investigaciones y se dan cuenta que de despegar traían un piloto que estaba como en su etapa ahí de entrenamiento y le deciden soltarle los controles. Hubo una tormenta como que se generó rápidamente. Ya saben, cuando dicen aguacero de rancho, se vino una tormenta. Esta persona pues no tenía mucha experiencia y pues por eso. Entonces todo esto genera una crisis de comunicación y es donde dices, o sea, ¿qué tan preparados estamos? Pues, porque esto puede pasarte en cualquier momento y todo esto, además empieza la gente, digamos, los heridos, y se empiezan a poner de acuerdo, vamos a demandar. Entonces, todo esto al final de cuentas genera pues un problema para la marca y para lo cual, si nosotros queremos atenuar el efecto de esa situación, teniendo un buen argumento preparado con antelación, pues nos ayuda a no estar improvisando, ¿no? No estar improvisando respuestas y caer aún peor más, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos anticiparnos? ¿Sirve para algo nuestro trabajo para un caso así? Pues la respuesta es que es un rotundo sí. O sea, como les digo, hay casos de crisis que no podemos prever y que tenemos que afrontar con este tipo de estrategias y protocolos que nos ayudan para amortiguar los golpes, ¿no? Pero todo esto no es porque sí, o sea, todo esto es toda una serie de cosas que se han ido desde pues, mediados del siglo pasado, se han ido puliendo y son una serie de técnicas que pues, nos ayudan a aprender cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, el punto número dos es, ¿qué es una crisis de comunicación? Según el Instituto de Manejo de Crisis que es un instituto que existe en Estados Unidos, su definición es una crisis empresarial es cualquier evento, problema o interrupción que desencadene reacciones negativas de los diferentes públicos de la organización que puedan afectar su reputación, su fortaleza comercial y financiera. Esa es como la definición del librito. Y luego vamos a ver cuáles son las causas y tipos de crisis. Las crisis básicamente son dos. Hay dos tipos de crisis. Oye, Felipe, me vas diciendo cómo voy de tiempo, ¿eh? O sea, no sé cuánto tiempo tengo, pero... Vamos bien, no te ah, preocupes. ok. Las crisis básicamente se clasifican en dos tipos. Hay crisis repentinas y crisis latentes y lo manejamos así como un mito, ¿no? Por ejemplo, repentina es como la de Aeroméxico, que es algo que te sucede y tienes que estar en friega, debes de tener ya la respuesta, quién va a hablar, cómo se va a hablar, etcétera. Y las latentes, un buen ejemplo es el caso de Volkswagen, o sea, es un tema que sabes que está ahí en la compañía, sabes que en algún momento te puede tronar y pues le rezas a Dios, porque aquí el tema en Volkswagen es que
incluso el director general estaba enterado. Había mucha gente que estaba enterada de ese tema y no, pues digamos que estaban de alguna manera premeditada, pues volteando para otro lado. Entonces son crisis que se van generando poco a poco. Otro tipo de crisis de este tipo de latentes, pues es un tema que, pues, por ejemplo, va a haber un despido muy importante de personal y como el que le pasó a Alsea, o el que se llama, creo que son los de Domino's y Starbucks, todo eso que ahora con la crisis con la contingencia hicieron un despido muy grande de personas, y es algo que ellos ya sabían que se iba a comunicar, etcétera, lo comunican de una manera mal hecha, entonces genera pues que en la opinión pública pues haya una muy mala imagen. Yo empecé a ver en todos lados en las redes sociales donde nadie vuelve a comprar, estos son todos los negocios de Alsea, Starbucks y Vips y no sé qué, y ponen todas las marcas, digo, todo eso es parte de una crisis latente que pues sabes que te puede brincar y pues no haces las cosas que debes hacer. Las crisis más comunes son las reclamaciones de consumidores, los fallos o accidentes industriales, problemas medioambientales, los defectos o retirada de productos del mercado, las averías informáticas, los errores o negligencia de los trabajadores. Y también en el sector de los alimentos, como vimos en el caso de Corona, pues también los rumores dañinos y los problemas con competidores. Una forma muy práctica en la que podemos nosotros clasificar las crisis también, pues es imaginarnos como un semáforo, donde pues el rojo decimos, oye, pues esta crisis es de nivel rojo, es una crisis muy grave, o nivel amarillo que es grave, y un nivel verde pues sería una crisis de baja gravedad. Aquí lo importante es saber diferenciar en qué nivel de crisis está situada la empresa, puesto que eh, los niveles deben de estar ligados a diferentes tipos de actuación o criterios básicos de actuar, porque si estás en una crisis que a lo mejor está a nivel verde y tomas acciones de un nivel rojo, pues entonces haces crecer mucho más algo que no era para tanto. Por decir un ejemplo, tenemos una crisis que es un tema de redes sociales, que a lo mejor no tiene mucha credibilidad y nosotros salimos a dar una conferencia de prensa, ¿no? Y al hablar de conferencia de prensa, pues ya hablo donde ya estás involucrando a los medios. Entonces hacemos crecer algo que pues no tenía sentido, ¿no? Obviamente ante una crisis muy grave, pues hay que tomar todos los frentes que tengamos, relaciones públicas, medios, etcétera, porque pues lo que se puede estar jugando es la reputación misma de la empresa. Mucho de esto se ejerce precisamente a través del Departamento de Relaciones Públicas, pero lo que ha pasado en los últimos años es que el área de relaciones públicas y en las empresas que antes se manejaba totalmente diferente al área de mercadotecnia, es más, ni siquiera había a veces comunicación entre ellos. eh, las nuevas tecnologías y todas las redes sociales y el mundo digital, informático y todo esto ha hecho que los departamentos de relaciones públicas y de mercadotecnia se fundan. ¿Por qué? Porque ahora, pues mucho de lo que hace mercadotecnia puede generar temas en relaciones públicas y viceversa, ¿no? Muchas veces incluso los empleados se convierten en voceros porque los empleados también tienen manera de entrarle a las redes y un empleado puede hacer una indiscreción o algo que genere un problema para un producto a nivel de ventas y a nivel de mercadotecnia, ¿no? También, nada más así para comentar, hay algunas empresas donde también funciona la dirección de comunicación, ¿no? O sea, algunas las pueden tener separadas y Ujú. otras juntas, mercadotecnia, comunicación, relaciones ¿Es públicas. correcto? Sí, entonces ahí tiene mucho que ver obviamente el organigrama y todo, pero como mencionas, cada vez son más las actividades que tienen en conjunto o que son transversales estos dos o tres departamentos. Sí, antes se conocían en los pasillos, así se saludaban, hola. Sí, Pero ahora están muy unidos porque las redes sociales y los medios actuales
hacen que la gente no solo compre un producto por sus atributos o sus características, compra un producto porque se preocupa cómo lo hacen, si cuidan a la comunidad, si cuidan al medio ambiente, etcétera, que son temas de responsabilidad social o responsabilidad empresarial. Entonces, todo esto, pues está, como bien dices tú, entrelazado. Entonces, por eso ha generado que estos departamentos tengan cada vez más comunicación. Digo, todos ustedes que están estudiando precisamente diferentes ramas, sepan que de alguna manera van a tener que ver con las diferentes, o sea, el que estudia mercadotecnia, pues va a tener que ver con lo demás. Entonces, pues vamos a hablar de lo que es la gestión de las crisis y los protocolos de comunicación. Vamos a empezar con el comité de crisis. ¿Qué es un comité de crisis? Es un equipo de trabajo que tiene por objetivo liderar el proceso de manejo de crisis de una organización en todas sus etapas, desde la detección hasta la evaluación, desde la detección de la crisis hasta la evaluación del final de la crisis, todo lo que la colita y los remanentes que va dejando la crisis. Es un equipo que, como les comento, yo les garantizo que ni el 90% de las empresas en México lo tienen así bien, bien organizado. ¿Quiénes forman parte de un comité de crisis? Pues no debe estar más de 5 o 6 personas. Estamos pensando que obviamente debe estar el director general de la compañía porque pues es alguien que se va a ver muy directamente afectado, dependiendo del tamaño de la crisis. Tiene que estar el director de comunicación, tiene que estar el director del departamento jurídico, siempre los abogados es bien importante que estén ahí asesorando, el director del área de recursos humanos, el gerente de mercadotecnia y el director del área afectado responsable. Es bien importante que también se invite para cierto tipo de discusiones pues a los expertos, o sea, a los que saben muy bien si es un tema técnico, pues sepan eh, explicar bien cuál es el problema y no estemos después haciendo comunicados donde pues nosotros ni siquiera, o sea, demostremos ignorancia de temas técnicos. También se debe elegir un vocero o un portavoz de la empresa a quien se le va a dar un entrenamiento intensivo para este fin. Porque el vocero no es al que le toque, el vocero es alguien que debe tener como las cualidades de ser un buen portavoz de la empresa, alguien que tenga, se puede decir que hasta carisma, que tenga un buen discurso, que tenga unas buenas cualidades oratorias, que sepa, se le va a dar un entrenamiento muy intensivo para que sepa pues cómo responder ante preguntas difíciles. Digo, a mí me ha tocado ver muchas conferencias de prensa donde yo creo la mayoría donde no hay un vocero, sino como que dicen, bueno, pues el de mercadotecnia o tú, y están los pobres viéndose unos a otros y al final, en lugar de arreglar el problema, pues lo hacen más grande. Otro punto muy importante es el famoso manual de crisis. El manual de crisis es un plan estratégico de comunicación interna en el que vamos a incluir todos los pasos a seguir en caso de situaciones de crisis dentro de la empresa. Un buen manual de crisis incluye la metodología y los procesos a seguir para enfrentarse a situaciones problemáticas. El manual va a incluir cuáles son los objetivos del manual, va a definir quiénes son los stakeholders de la empresa. Los stakeholders es un término en inglés que te dice quiénes son todos los grupos de interés, los mercados, todos los que tienen algo que ver, que puede ser desde el consumidor, las autoridades, los sindicatos, el gobierno, etcétera. Definimos quiénes son los que se pueden ver afectados por una crisis de nuestra empresa, de nuestra marca. Vecinos, proveedores. Los vecinos, proveedores, exactamente. Definimos qué tipos de crisis, es lo que les decía de los meteorólogos. O sea, en el manual de crisis vamos a poner cuáles son los tipos de crisis que nos pueden afectar y los vamos a enumerar ahí. También vamos a establecer ahí quién decreta la existencia de la crisis. Perdón, porque tiene que quedar claro, o sea, quién va a decir que sí existe una crisis, porque pues también hay que tener claro que
que crisis puede haber muchas, pero no todos como para que se reúna un comité de crisis. ¿Quién lo va a convocar? ¿Cuáles son los diagramas de flujo a la hora de si la crisis es así, qué se va a decir, etcétera? Todo eso se define en el manual y las pautas y protocolos a tomar. Después nos vamos a enfrentar a qué decir y qué no decir en una crisis. Obviamente los abogados siempre nos van a decir nos van a pedir que evitemos declaraciones públicas innecesarias. O sea, incluso a que, ¿sabes qué? No digamos nada, pero lo que pasa es que las empresas, incluso una empresa que no habla, está comunicando algo. Incluso alguien que no expresa nada, ya ese no expresar algo, ya está comunicando algo. Entonces, todo eso hay que cuidarlo, ¿no? Sin embargo, como dice aquí, todos los expertos en relaciones públicas sugieren que cuando se trata de responder a una crisis, los ejecutivos deben hacer revelaciones completas e inmediatas. Los defensores de una completa e inmediata declaración sugieren que la compañía que adopta esta política termina siendo perdonada más fácilmente que alguien que oculte información. Entonces, es todo un tema saber qué tanto decir, qué tanto puedes o qué tanto es correcto decir, porque los abogados te dicen, oye, es que si dices información de más, nos exponemos a demandas, o sea, no tenemos que aceptar todo, no tenemos que aceptar la culpa de todo. Por eso les digo que es bien importante tener que en el comité de crisis se definan y se expongan todos estos argumentos a favor y en contra. Pero yo sí les puedo decir que una empresa que es abierta, generalmente pues va a tener un costo, en muchos sentidos va a tener un costo muy difícil, pero son empresas que salen más rápido. Son empresas que desde un inicio toman una actitud de, oye, súper transparente, esto es lo que pasó, sí cometimos un error, ¿por qué? Pues nosotros hemos cuidado siempre, hemos tenido, o sea, por ejemplo, un derrame químico en un río o en un lago, o sea, siempre tenemos todos estos estándares, desafortunadamente, pues nadie es infalible, pues, entonces, ese tipo de actitudes permite que la opinión pública pues genere una buena imagen de las compañías, ¿no? Otro punto que se me olvidó decir en cuanto al comité y el manual es que el manual de crisis no debe estar guardado en un cajón. O sea, el manual de crisis debe estar bien engrasadito y listo para la acción. Los comités de crisis se tienen que juntar por lo menos una vez al año para hacer simulacros de crisis, sobre todo pues crisis difíciles, y que esto pues permita que estén todos entrenaditos de la manera como podemos afrontar una crisis. Entonces, pues esta es parte de lo que les comento acerca de qué tanto o qué mucho o qué poco se debe de comunicar. Como dicen aquí, la empresa siempre debe ser la única fuente de información en una crisis. Por eso el comité debe actuar rápido. Cuando hay una crisis, como les decía, no puede ser que la empresa tenga una crisis y la empresa esté operando como si nada y la crisis esté ahí creciendo. O sea, la empresa siempre debe tener eh, toda una serie de herramientas de escucha para estar de una manera rápida actuando, porque ¿qué es lo que sucede? Si una empresa no actúa, pues deja que los periodistas, los reporteros, son los que empiecen a generar la información. Y ustedes saben que, pues, los reporteros, pues, te van a venir a preguntar y si tú no sabes qué contestar o no estás listo, van a empezar a ir con otras fuentes y esas otras fuentes, pues, a lo mejor no pueden ser las mejor intencionadas y empieza esto a generar, pues, mala comunicación, se empieza a tergiversar, sacar todo esto fuera realmente del contexto en que debería estar. Entonces, la única entidad que debe estar siempre generando la información debe ser la empresa. Entonces tú rápidamente
cuando sucede una crisis, a lo mejor a pocas horas después ya tienes que tener un portavoz hablando con los medios, explicando que, oye, pues a lo mejor no tienes toda la información, pero esto es lo que sabemos, pasa esto, nosotros hicimos esto, etcétera. Entonces, el periodista siempre va a estar recurriendo directamente a la empresa, pues para tomar la información y no vamos a estar eh, generando todos estos problemas que puedan ayudar a que la empresa pues quede mal parada. Como les digo, lo más importante es no permanecer callados ante nuestros públicos, porque como pongo aquí a la gente con las picotas, con las antorchas, pues si no empezamos a dar información, pues empieza a generar toda esta serie de malentendidos, rumores, que todo esto a final de cuentas pues se nos va a volver en contra y por la reacción de los públicos pues puede ser un poco pues, un poco agresiva hasta cierto punto contra el producto, como les decía ahorita lo del SEA, de que vamos a hacer un boicot y empiezas a ver en redes sociales por todos lados de que nadie va a comprar todos estos productos. Digo, puede ser, las consecuencias pueden ser catastróficas para una marca. Pero los estudios de sociólogos y demógrafos y toda esta gente que se dedica al estudio de la opinión y de los patrones de comportamiento de la gente nos dicen que el 45% de la opinión pública siempre tenderá a aprobar nuestra gestión y no hará en contra, no hará nada en contra. Entonces podemos estar tranquilos hasta cierto punto, que el 45% pues no pasa nada. Luego hay otro 45% que nos va a criticar mientras dure la gestión de la crisis, pero tampoco hará nada. Sin embargo, tenemos un 8% que son estos piedritas en el zapato que son estas personas que pueden ser capaces de modificar el sentir de la opinión pública. Este grupo, pues son los famosos líderes de opinión, que pues si tienen una manifestación negativa, pues sí nos pueden a llegar a afectar en cuanto a la acción de, de la empresa. O sea, en las redes sociales pueden generar bastante ruido y pues incluso, como les digo, puede darse el caso que sea la misma competencia quienes fomenten que esto crezca y que se convierta en algo. Por eso es bien importante, como les digo, no estar callados y ser la empresa quien esté generando la comunicación. En conclusión de esta parte de la gestión de una crisis, ¿qué es lo único que nosotros podemos gestionar con certeza ante una crisis en nuestras organizaciones? Pues dos cosas, nuestra estrategia de respuesta y nuestro training. Nuestra estrategia de respuesta son, como sabemos, pues vivimos en un mundo incontrolable, pero nuestra respuesta sí puede ser controlable, ¿no? Nosotros podemos matizar una situación, podemos minimizar los posibles efectos de una catástrofe. Y también, pues nuestro training, o sea, ¿qué control tenemos nosotros? Pues como cuando vamos al gimnasio para mejorar nuestra salud, para tener una mejor tonificación muscular, etcétera. Igual, pues podemos ir al gimnasio de las crisis, donde nos podemos poner a estudiar casos de crisis de nuestro sector o de otro tipo de sectores, donde podemos ver cómo actuaron, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Podemos estudiar a nuestros públicos, podemos estudiar al entorno, podemos estudiar a los competidores, podemos tener todos estos, como les decía, simulacros que nos permiten, cuando realmente suceda una crisis, pues estar a tono a la situación. Entonces, como comento, las crisis no llaman, pero va a ser muy diferente que si te agarran totalmente en babia, así te agarran perfectamente preparado. Y pues ya para terminar nuestro último tema, yo lo quise dedicar
digamos que dentro de nuestra vasta área de comunicación, las redes sociales pues es un área que ha crecido bastante y por lo mismo pues es un área que está muy expuesta, yo creo que es el área que está más expuesta al surgimiento de crisis. Nosotros en la empresa, yo creo que de estas nos salen pues por lo menos unas, pues fácil, unas tres al año de temas en redes sociales que, pues, que tenemos que trabajar. Vamos a ver ahí algunos casos y cómo se solucionaron. En el tema de las redes sociales, pues tenemos que pensar que las redes sociales funcionan como amplificadores de las buenas y las malas reseñas de los clientes. Pero ¿por qué son importantes las redes sociales? Porque antes de la llegada de este medio, pues las crisis hasta cierto punto no voy a decir que eran más sencillas, pero generalmente las crisis se limitaban a lo que pudieran los medios de comunicación masiva hacer para que una crisis o un comentario, una queja creciera. Sin embargo, con el tema de las redes sociales, ahorita cualquier individuo con un dispositivo con conexión a Internet puede publicar y distribuir contenidos 24/7, ¿no? Y hacerlo a nivel global. Y otra cosa que tiene el mundo actual es que, pues antes una crisis sucedía y de alguna manera confiábamos un poco en el olvido, o sea, en la memoria. Pues ya pasó y la gente pues se tiende siempre a buscar nuevas cosas que los motiven, que nuevos temas, siempre estamos en la búsqueda de nuevos temas. Y sin embargo, ahora con todo este tipo del mundo informático, pues con los buscadores en Google tú fácilmente puedes encontrar información sobre cualquier incidente que haya tenido tu marca, ¿no? Yo cuando llega un cliente con nosotros a la agencia, pues nos cuenta mucho el contexto, el entorno competitivo, etcétera. Sin embargo, siempre, en mi caso, siempre me gusta entrar a Google y empezar a buscar todo eso que a lo mejor puede estar por ahí escondido. Me llama mucho la atención. Hay una página que se llama apestan.com que te pone un montón de quejas y reseñas de productos y servicios, pero es impresionante la cantidad. Yo creo que no hay marca que se salve. Entonces, a lo que voy es que ya en los medios informáticos, con el Internet, pues ya nada está escondido para siempre. Algo que decimos en la agencia, lo que subes a Internet, pues ya no te pertenece. Lo que subes a Internet le pertenece a Internet. Y pues ya nada pasado o presente va a poder escapar pues de ese escrutinio público, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente los periodistas profesionales se apegan a ciertos códigos de ética, ¿no? A estándares, pero un señor que está enojado por cómo lo trataron, etcétera, o una señora que está enojada por una situación, pues no va a tener a lo mejor estos estándares tan altos y pues incluso puede estar motivado por, eh, por algún interés que no sea el mejor y nos pueden estar pegando ahí en las redes sociales. Y el problema es que actualmente los jóvenes, como ustedes, los millennials, centennials y todo esto, ustedes tienden más a informarse a través de medios digitales, ¿no? Y eso por medios digitales me refiero a que las redes sociales tienen mucha credibilidad, son muy fáciles de compartir, eh, les gusta mucho informarse a través de blogs, o sea, hay una infinidad de plataformas en las cuales ustedes conforman su criterio de tal manera que es muy difícil para una empresa pues cuidar todo esto y pues como les digo
es importante aceptar que no podemos esconder las cosas para siempre. Vamos a platicar de esta estructura, ya para terminar, es una estructura que nos va a ayudar de manera conceptual a encontrar la respuesta en las redes sociales. Tenemos estos elementos que son la fuente, ahorita los vamos a explicar, la fuente, el contenido, la audiencia, el efecto y la respuesta, y todo esto nos va a ayudar a generar los criterios para encontrar la mejor respuesta a diversas situaciones que nosotros mismos vamos a ir evaluando. Los primeros tres, que son la fuente, contenido y audiencia, nos ayudan a medir la credibilidad de un contenido en redes sociales. Y los últimos dos, que son el efecto y la respuesta, nos ayuda a medir el impacto. Entonces, nosotros al hacer las combinaciones de cada uno de estos elementos, pues vamos a tener la manera en que vamos a contestar, pero ahorita les explico cómo funciona. Primero la fuente, pues este factor, como decía, pues es bien importante, primero que nada, determinar la credibilidad de quién está diciendo qué. Vamos a evaluar en qué sitio se encuentra la mención. A lo mejor es una red social que no ve nadie, o a lo mejor está en algún lugar donde de cierta manera. Ay, me salió aquí. Sí, Felipe. Sí, aquí sigo, no hay Ah, problema. perdón, es que me salió aquí como una alerta, pero muy bien. Entonces, que no estaba compartiendo. Sí, sí estoy compartiendo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, esto nos permite saber cuál es el perfil de la gente que está viendo el anuncio. A lo mejor es un grupo donde son puros trolls. Nos permite también saber la reputación del autor. Como dice aquí, determinar la credibilidad de la fuente es importante, ya que luego vamos a determinar la probabilidad de que los destinatarios crean la mención en línea. Un paso muy importante es determinar qué tanta posibilidad hay de que la audiencia crea la mención negativa. Después el contenido. Una vez que se haya determinado la credibilidad de la fuente, vamos a evaluar la credibilidad de la mención. Vamos a diagnosticar qué tan precisa es el contenido, los objetivos, las intenciones, si es posible de la mención. Vamos a esta precisión de qué tan real es lo que se está diciendo y no es algo inventado, pues nos permite se traduce en credibilidad mientras comprendemos la intención y el objetivo de la mención para enmarcar la respuesta para abordar el problema real. Por ejemplo, si determinamos que la mención es ficticia, pues vamos a evaluar si tiene como objetivo desacreditar a la organización para que los clientes cambien de marca o si es un ataque personal contra el director general. Identificar objetivos e intenciones es útil porque te ayuda a dirigirte a la raíz de la mención. La audiencia, que son pues, el grupo a quien le va a llegar este mensaje, ¿no? Generalmente consideramos que hay cuatro, o sea, que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues uno es el aparente, la audiencia aparente, la final, el intermedio y el no intencionado. El aparente, pues es el destinatario directo del mensaje. El final, pues es el objetivo real de la mención de la fuente. El intermedio es el conducto para llevar la mención al público final. Y el no intencionado es alguien que puede encontrarse con la mención y que, pues, no, yo por ponerles un ejemplo, cuando McDonald's hace la publicidad y la promoción de la cajita feliz, pues la audiencia aparente, pues serían los niños, o sea, nosotros decimos, oye, pues trae estos niños jugando con unos juguetes y bueno, pues la audiencia aparente pues serían los niños. Pero sin embargo, la audiencia final son los papás porque en realidad son ellos los que van a llevar a los niños a comer a McDonald's.
En este ejemplo, pues los niños serían también los intermediarios porque, o los intermedios, porque los papás van a considerar pues, su opinión para ver a dónde los van a llevar a comer. Y la audiencia no intencionada, pues son todas aquellas personas que no tienen hijos. Entonces, más o menos para darnos una idea de cómo funciona esto. Entonces, la identificación de la audiencia final de la mención es crítica, ya que te permitirá evaluar con precisión, por un lado, la credibilidad de la mención y su probable impacto en el destinatario. O sea, ver bien a quién le quieren tirar para ver qué tan creíble es. Después tenemos el efecto, este factor final, una evaluación combinada de los tres factores anteriores. Vamos a medir, basado en tu evaluación, de A, la credibilidad, B, la audiencia final y C, la intención y objetivos. Vamos a sacar una conclusión sobre el efecto de la mención negativa. Entonces, vamos a hacer una clasificación. Ahorita les voy a poner un diagrama que es un cuadrante. Vamos a medir la credibilidad de la mención de mayor a menor y vamos a medir el impacto de la mención de mayor a menor. Entonces tenemos algo más o menos así. Tenemos aquí un cuadrante que en la parte de arriba te dice que es el alto impacto y abajo el bajo impacto. Por el lado izquierdo tenemos alta credibilidad y baja credibilidad. Entonces, cuando en el cuadrante A, vamos a irlo definiendo, que estamos hablando de una alta credibilidad, pero también un alto impacto, la respuesta que tenemos que tener es una refutación directa, ¿no? O sea, menciones que consideremos creíbles y que probablemente tengan un alto impacto en la organización. Por ejemplo, para abordar una queja falsa de un cliente por un servicio deficiente, pues vamos a disputar punto por punto toda la parte de la historia que está contando. ¿Por qué? Porque es muy importante, dado que es es algo que puede tener una alta credibilidad. En el cuadrante donde consideramos que es baja credibilidad, pero un alto impacto, pues la respuesta va a ser una refutación indirecta. Es decir, en este escenario donde vamos a evaluar que la mención es menos creíble, pero es probable que tenga, como quiera que sea, un alto impacto en la organización, la respuesta adecuada es la refutación indirecta. Se recomienda emitir una respuesta en la misma plataforma, citando el respaldo por parte de terceros. No le vamos a contestar directamente a la persona, pero vamos a empezar a hablar de la calidad del producto, de todos los reviews positivos, vamos a hablar de todas estas certificaciones, etcétera, para ir generando una refutación, pero no tratar el problema de manera directa. En otro cuadrante de abajo, donde tenemos el cuadrante C, donde tenemos una alta credibilidad, pero un bajo impacto, la respuesta adecuada es prevenir. En este tercer cuadrante, la evaluación es que el impacto es probable que sea alto, pero también que sea poco creíble para las partes interesadas. En este enfoque, la organización no hace nada para abordar la mención, sino que difunde de manera proactiva información positiva sobre la organización al público objetivo. Posteriormente, una vez que la audiencia objetivo se entere de la mención negativa, la información positiva anterior sobre la organización desacreditará la nueva información negativa. Entonces, es algo que no ha tenido mucho impacto, pero pues sí puede ser creíble. Entonces, nosotros proactivamente hacemos todo este bombardeo preventivo para que cuando la gente se entere de esto, pues diga, ay, no es cierto, ¿no? Después, en el cuadrante D, que hay una baja credibilidad y un bajo impacto, pues aquí es obvio, es ignorar, ¿no? En este cuadrante, la evaluación es que la mención no es creíble, incluso si el público objetivo lo cree, el impacto en la organización es bajo. Entonces, el enfoque apropiado en este escenario es de silencio. Aquí vamos a ignorar la mención negativa en línea y vamos a continuar con las operaciones como de costumbre. En este último caso, al no responder, se resta credibilidad a la historia y no genera atención innecesaria a los medios. Sencillamente, pues decimos, nos hacemos como que, pues aquí no pasó nada y lo que les digo, que
muchas veces es importante para una empresa medir el grado, el grado de relevancia, el grado de impacto, el grado de credibilidad, para no meternos a hacer que pues que algo que era muy pequeño se convierta pues en un incendio. Este, y finalmente pues traigo un ejemplo. Hace algún par de años, a mí me tocó ver en redes sociales que alguien subió a su cuenta un video. ¿Sí se escucha? Pues juzgue usted. Sí. ¿En las ramos de Célibas? No. Se antojan. Entonces, no sé si lo alcancen a ver, pero es un mostrador ahí donde tienen los famosos chicharrones de la carnicería Ramos y alguien pues sube un video donde se ve claramente que pues hay larvas, gusanos de mosca en los chicharrones, se ve claramente, obviamente hace un paneo para que vean pues, que están en la carnicería, o sea, se ve ahí claramente. Y yo, pues para mostrarles este ejemplo, pues sencillamente busqué en YouTube, bueno, en Google, busqué gusanos en chicharrones de la Ramos y me salió este video que se los presento a manera de caso de estudio. Y pues no sé, ya teniendo el antecedente del encuadre, a ver, Felipe o alguien de los estudiantes, de los muchachos, ¿dónde creen que dónde ubicarían ustedes? Buenas tardes, buenas Hola, noches ya. ¿quién es? Yo, Mireli, ¿verdad? Miriam, sí. Yo creo que, bueno, yo lo haría en el cuadrante A, en refutación directa, porque es algo como de comida y es algo, o sea, la Ramos pues aquí es como muy popular. Entonces comentaba yo en el chat que yo, desde que vi ese video, yo ya no consumo eh, los chicharrones de la Ramos, o sea, porque a mí sí me dio como que cosita. Ajá, Pero, pues para aclarar a los demás consumidores, pues yo creo que sería en el cuadrante A. muy bien. Pues totalmente de acuerdo. Yo considero que es algo que tiene credibilidad, bastante credibilidad, porque es un video, no es no es una mención escrita de que, oye, vi, sino te están poniendo con pruebas, están poniendo una situación. Y independientemente, pues yo lo vi en Facebook, se hizo, pero como un incendio forestal. O sea, mucha gente, como bien dices, lo vimos. Y yo dije, híjoles, o sea, pues qué difícil. Sin embargo, ya a la hora de ver cómo la compañía reaccionó, ellos más bien lo siento yo que lo hicieron en el cuadrante B, que es el de baja credibilidad pero alto impacto, ¿no? Hicieron este comunicado solamente en redes sociales, es decir, a través del mismo medio, dice a nuestros clientes y público en general. Si hay algo de lo que nos enorgullecemos fuertemente en Carnes Ramos, es de la calidad, seguridad y higiene de los productos que ofrecemos a la familia regiomontanas. Durante estos 50 años hemos recibido el amanecer muy poético, dice, el amanecer todos los días con una gran devoción para ofrecerles los mejores productos que nuestro cariño, esfuerzo y experiencia pueda brindarles. Nos enteramos por redes sociales de la existencia de un video que en forma malintencionada circularon, haciendo ver que hay un producto en mal estado en la sucursal Celibas. Nos apena ser sujetos a este tipo de situaciones. Queremos comunicarles. No recibimos quejas de clientes en relación al producto en cuestión.
O sea, no recibimos quejas. Nuestra materia prima proviene de plantas nacionales que cumplen con la certificación TIF, tipo Inspección Federal, que exige la SAGARPA, así como de procesadores de carne de Estados Unidos y Canadá, quienes cuentan con los más altos estándares de calidad. Estos productos son procesados en nuestra empacadora, la cual cuenta con un sistema de calidad implementado y personal experto en la materia, quien se asegura de que nuestro procesamiento esté a la altura de esta misma materia prima. Se está investigando el origen del video, que como ya dijeron, está malintencionado, con el fin de esclarecerlo. Lamentamos los inconvenientes que ocasiona esta situación a nuestros muy estimados clientes, así como a nuestros colaboradores y a sus familias. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y que sean ustedes quienes tengan la última palabra. Por nuestra parte, continuaremos con nuestro compromiso hacia ustedes por el amor a la buena comida, a los buenos ingredientes, a los buenos procesos, pero sobre todo por el amor a la buena carne. Entonces, pues no sé, yo siento que el video malintencionado, pues no creo que sea 3D. Digo, yo sé que ahora ya se pueden hacer muchas cosas, pero sinceramente pues sí se ve bastante. Entonces, como dice aquí, le dejamos a ustedes la última palabra. Me puse a buscar por esas fechas. Digo, todo esto lo hice para esta clase. O sea, la verdad es que es muy fácil encontrar información. Entonces, lo que me sorprendió realmente es que, fíjense, eh, yo tengo otra charla que es acerca del valor de marca, y el valor de marca es el proceso en el cual se va construyendo la imagen de un producto al punto que tú te conviertes como en un vendedor del producto. O sea, te conviertes en una persona que no compra el producto en sí, sino todo lo que te hace sentir ese producto. Entonces, en ese proceso de branding o de construcción de marca, creo que la Ramos ha hecho buen trabajo. O sea, ha hecho una marca poderosa, porque me sorprendió que eran más los comentarios positivos que de alguna manera defendían a la marca. Dice por aquí, dice el video está editado, claramente se ve en el segundo 24-25 que cambia la imagen del mismo, chequen bien ese dato. Dice, soy ama de casa y no me dejarán mentir, ese gusano es de un día anterior, probablemente le sobraron tripitas del día anterior, la mosca le puso la larva y ellos no tuvieron precaución y los juntaron con los recién hechos, porque si se hacen diario me consta es un horror humano, yo no dudo de la calidad de la carne, pero no meto las manos por su personal, que el manejo, mi humilde opinión, es de un ama de casa. Pues de verdad no creo, porque cuánto tiempo tima que los gusanos o la larva crezcan de ese tamaño, cuánto tiempo duran los chicharrones. José dice que con este clima, imagino fue un descuido. Les recuerdo que desde su elaboración a su exhibición ya no están preservándose, aparte que es bien sabido que no son nada limpias las tripas del animal. O sea, si se fijan, o sea, hay muchos argumentos, pues a favor, o sea, que dicen defendiendo el producto porque a mí me gusta y no lo creo, ¿no? Y bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Bueno, Paco, pues ya nada, no nos queda más que agradecer tu tiempo, esta excelente y muy interesante charla que tuvimos ahorita, que seguramente a nuestros alumnos pues les va a ser de gran utilidad. Es un tema muy actual, es un tema que no deja de estar en boga y que siempre se está actualizando constantemente, ¿no? Y casos siempre van a haber. Claro, Entonces, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Felipe, por la invitación y ya sabes, cuando necesiten, ahí estaré. bueno, gracias Francisco Ramírez de República Urbana y pues gracias también a los que están aquí conectados, bueno, República Urbana y República Digital. Gracias a los alumnos que vieron este video. Agradecemos a las autoridades, la doctora Montserrat Arango, que es la coordinadora de la facultad, la doctora Margarita González, subdirectora general, el doctor Juan Antonio Garza, que es subdirector académico, a la Subdirección de Comunicación Digital y Vinculación, que también van a hacer posible tener estos videos aquí, al maestro Carlos Rodríguez y obviamente a nuestros amigos del Centro de Producción Audiovisual, que también le dedican tiempo a estos videos. Gracias a todos. Gracias a los alumnos y pues vean los demás videos para tener más información de este tipo y de interés. Gracias, Paco. No, gracias a ustedes, para servirles.